Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Dan Paul Gray, John Rosenstern, Paris Reagan y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. De vez en cuando, algunos nos envían notas y nos dejan saber lo que piensan de la programación, y yo lo aprecio eso en gran manera. Yo sé que toma tiempo hacerlo, pero estamos agradecidos por su participación de cualquier manera, ¿no? Y queremos que esto sea de bendición para ustedes y que entiendan la palabra de Dios, lo que estamos enseñando y predicando. Doctor Gray, usted dijo que quería compartir algo en la previa programación. En el programa de ayer, usted compartió su testimonio y quería decir 2 o 3 cosas sobre eso. Le quiero decir a nuestra audiencia, espero que usted aprecie qué tan abierto y transparente que es el hermano Swaggart. Él comparte frecuentemente que el mensaje de la cruz significa bastante para él personalmente por la jornada que él ha pasado. Y le quiero dar gracias a usted, hermano Swaggart, por ser tan abierto y honesto con su vida, porque nos habla. Podemos confiar al Espíritu Santo con nuestro testimonio y con nuestra lucha. Todos estamos en una lucha de algún tipo y luchamos con distintas cosas, y tal vez esa cosa en particular es vencida y seguimos con la otra. Yo pensaba años atrás que cuando tenga 70 mi vida va a ser una perfección perfecta. No estoy allí, no estaba en perfección total. Y el otro día me dijeron, usted tiene 80. Oh, no, yo no estoy en mis 80s. Usted está en sus 80s y todavía estoy en la jornada. Todavía Todos tengo esta vasija terrenal. Yo espero que la audiencia aprecie la fuerza de su testimonio y la transparencia de él. Yo le doy gracias por ello y le amo por ello. Aprecio mucho eso, gracias. Creo que para mí, cuando yo leía el versículo que leímos hoy, el versículo 10, la segunda mitad, pero el Espíritu vive a causa de la justicia, hasta apenas hace unos años yo hubiera dicho, muy bien, bueno, sí, el Espíritu vive a causa de la justicia, maravilloso para mí, porque yo soy pentecostal, lleno del Espíritu Santo, bautizado, hablo en lenguas, así que estoy bien porque ya hemos hablado de esto estas últimas semanas en estos programas. Al repasar el libro de Romanos, de hecho, los últimos meses, yo hubiera leído esto desde la perspectiva de cuando veía al Espíritu, de lo que habla Pablo en el Espíritu. Eso hubiera sido desde un punto de vista clásico pentecostal, y yo tenía una actitud de elitismo por causa de estar bautizado en el Espíritu Santo, pero sin entender, como en sus notas que dice que solo el Espíritu Santo puede hacernos lo que debemos ser, lo cual significa que no lo podemos hacer nosotros mismos. Una vez más, y Él obró todo eso dentro de los confines de la obra consumada de Cristo. Así que yo jamás hubiera pensado en el Espíritu en cuanto a los confines de la obra consumada de Cristo, obrando todas estas cosas en nuestra vida porque tenemos el objeto correcto de fe, porque el objeto de la fe para mí era el bautismo en el Espíritu Santo, era ser pentecostal, era ser parte de todo esto. Y aquí es donde la diferencia para mí en este mensaje ha estado. Entender el papel correcto, el papel del Espíritu Santo. Lo hemos dicho antes, solamente hay un Espíritu Santo, pero cómo obra el Espíritu Santo en la vida del creyente es diferente en cuanto a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En vez de ser bautizados en el Espíritu Santo para ser usados para su servicio, para tener ese empoderamiento, para testificar todas esas cosas. Entonces, para mí, casualmente al leer nuestro versículo, el versículo 10, yo automáticamente hubiera puesto todo eso en la perspectiva pentecostal, porque así es como yo crecí, es lo que se me enseñó. Y no minimizamos el bautismo con el Espíritu Santo. Y sí. Yo no tengo el vocabulario Amén. para correctamente
pronunciar eso que es tan importante en nuestras vidas. Pero Jesucristo y este crucificado Así es. debe de ser el ancla. Amén, tiene que Sí, serlo. Y yo creo que es importante para el pentecostal clásico no minimizar la experiencia del nacer de nuevo. Amén. Eso trae la presencia interna del Así Espíritu es. Santo para transformar y Definitivamente. cambiar la vida del creyente. Ahí es donde el péndulo estaba, donde yo estaba, minimizando la experiencia de salvación. Sí. Y cómo es que el Espíritu Santo comienza a obrar en la salvación en la vida del creyente, porque yo básicamente aprendí que realmente uno no comienza a experimentar esta vida hasta que uno es bautizado con el Espíritu Santo. Así es. El péndulo puede balancearse a ambos lados. Podemos minimizar el bautismo con el Espíritu Santo y podemos ser culpables de minimizar exactamente lo que usted acaba de decir. Y eso es donde yo estaba y ahí es donde muchos están también. Ellos minimizan lo que el Espíritu Santo Y aún ha están. hecho. El hermano Larson, y aún lo están haciendo, sí. El hermano Larson ha hablado y le decimos a la gente qué es lo que el Espíritu Santo no puede hacer. Y eso nos hace culpables, tanto como los cesacionistas que dicen que el Espíritu Santo Sí. no obra de esa manera hoy. Bueno, nosotros le estamos diciendo que no puede hacerlo hasta que sea bautizado. No, no hay No quise problema. interrumpirlo, solamente estaba opinando porque lo que usted describió era mi posición donde yo estaba y el mensaje de la cruz trae la Sí. perspectiva correcta. Correcto. Toda la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y realmente trae la verdadera manera de la victoria. Pero porque no nos atrevemos a minimizar no, eso. no podemos minimizarlo. No podemos minimizar ninguna de o las la otra, experiencias. sí. No podemos hacerlo Ese una ha o la sido el otra. problema, si me permite. Adelante, sí, correcto. Ese ha sido el problema, que cualquiera de los dos campamentos minimizan el impacto o niegan el impacto, uno o el otro. Así es. Y el mensaje de la cruz en los últimos 5 o 6 años especialmente ha comenzado a abrir el entendimiento de lo que el Espíritu Santo hace en la salvación y para el creyente nacido de nuevo y lo que el Espíritu Santo hace relativamente al bautismo con el Espíritu Santo y por qué Él hace lo que hace. Un Espíritu Santo, 2 experiencias por separado y 2 obras para 2 razones por separado. Y cuando entendemos eso y lo separamos para propósitos de enseñanza didácticas, entonces está la oportunidad de que ellos obren mano a mano, por decirlo así. Pero mientras que el pentecostal insista que el bautismo con el Espíritu Santo es lo que provee la victoria sobre el pecado, nunca llegarán a la verdadera realización de que la salvación es lo que presenta y trae al creyente a la oportunidad de vivir libre del dominio del pecado. Y eso es lo que se debe entender para comenzar. Y bueno, eso... Pero es el Espíritu Santo que trabaja en esa capacidad. Correcto, exactamente. Él hace ambas cosas, hermano Swagger, pero una vez más, para propósitos de enseñanza en la salvación, el Espíritu Santo viene a regenerar y a crear nuevamente y a morar con el propósito de vida y vivir. Y Él es constante, siempre está allí. Si nuestra fe está en Cristo y Él crucificado, Él constantemente renovará a esta persona que yo soy, atrapada en esta carne, como dijo el doctor, y Él constantemente me renovará día tras día. Pero si yo creo que, y bueno, cuando Él viene con el Espíritu Santo para el servicio, yo no vivo en esa unción, yo no opero en esa unción día tras día. Yo opero en Él cuando hago el servicio para el Señor. Y eso tal vez es una madre que está criando a sus hijos, tal vez es un predicador que predica o tal vez un cristiano que está testificando, pero el poder sobrenatural del Espíritu Santo es la única manera de poder derrumbar esos muros que el pecado y los poderes de las tinieblas han creado en la mente y en el corazón de un incrédulo. Entonces, uno debe tener ambas cosas. No se trata de una cosa o la otra. Cuando no entendemos cómo una o la otra funcionan y lo ponemos en categorías equivocadas, estamos propensos a terminar faltos de lo que Dios quería. Así es, estás en lo cierto. Pero el Espíritu Santo realmente no es quien nos da la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Él realmente, su poder instiga en todo eso, ¿verdad que sí? Pero es lo que Cristo hizo en la cruz. Así es, amén. Yo lo diría de esta manera y corríjame si usted ve que necesite corregirse. Jesús pagó el precio por
Así es. Nuestra Sí. transformación, pero fue la venida del Espíritu Santo que literalmente hace la obra y glorifica a Cristo y su obra, mientras que nuestra fe permanece en Él Cristo obra y en la esa cruz. capacidad y Sí. no opera fuera de esa capacidad. Correcto. Porque solo cuando nuestra fe está en Cristo, glorificamos a Correcto. Cristo. Y solamente al fijarnos y depender de Él exclusivamente, el Espíritu Santo aplaudirá esos esfuerzos simples y hará en nosotros lo que no podemos hacer nosotros. Si el pueblo que es salvo, si ellos comienzan a darle gracias al Señor por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y hacer la cruz de Cristo el blanco de su fe, eso fue lo que hizo Jesús. Él expió todo el pecado y el pecado es el problema cuando vamos al punto central. El pecado es el problema. Y alguien dice, no, no es mi problema. Claro que sí. El problema es el pecado. El Espíritu Santo obra en la capacidad de lo que Jesús hizo en la cruz y expiando todo pecado. Y Él expió todo pecado, Sí. pasado, presente y futuro, si nosotros le creemos. Y cuando nuestra fe está en eso, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que nuestra fe esté en Cristo, el Espíritu Santo no es quien lo hace, Él estuvo allí para ayudar a Cristo, pero no fue quien murió en la cruz. Sí. Jesucristo lo hizo. Y, Sí. y el Espíritu Santo quiere que nosotros pongamos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Eso no es opcional. No. Y ese es nuestro único requisito. Así es como una persona es salva. Y cuando hacemos eso, el Espíritu Santo va a trabajar en nuestra vida, dándonos Así victoria sobre el pecado, sobre el mundo. Y Exactamente. no se refiere a una perfección sin pecado, pero que el pecado no se va a enseñorear sobre nosotros. Alabado Amén. Dios. Alabado Dios. Y bueno, nos dicen que tenemos que ir a la pausa, así que cuando vamos a la pausa no tenemos opción, hay que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa. No se vayan, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Lauren, por favor, continúa a menos de que tengamos más que decir. Me gustaría decir algo, hacer una declaración. Hemos estado hablando de que la persona debe entender cómo vivir para Dios, poniendo su fe en Cristo y de lo que Él hizo en el Calvario, y así recibirá la ayuda del Espíritu Santo. El creyente puede aprender mucho por su experiencia del nacer de nuevo, y creo que usted trató de mencionar de cómo se hace referencia a todo esto a través de los capítulos 6, 7 y 8. Esa experiencia del nacer de nuevo. El creyente puede aprender mucho en cuanto a cómo vivir para Dios hoy por cómo él comenzó a caminar con Dios desde el principio. Cuando yo puse mi fe en Jesucristo por primera vez, yo ni siquiera sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo. Yo simplemente sabía que era un pecador, que necesitaba un Salvador y que Jesús era ese Salvador. Y yo le clamé a Él para que me libertara del pecado y yo puse mi fe en Él. Cuando eso sucedió, algo fue liberado. En el momento no lo pude explicar, pero sí lo puedo explicar el día de hoy. El Espíritu Santo fue liberado por Dios para invadir mi corazón. Y cuando el Espíritu Santo invadió mi corazón, Él me libertó del poder del pecado que estaba agarrando mi vida. Ahora, específicamente yo oré para ser libre del alcohol y el tabaco, pero el Espíritu Santo hizo mucho más que eso. Él me libertó de ese agarre de la naturaleza pecaminosa que dominaba mi corazón y mi vida y controlaba mucho más de mi vida que el alcohol y el tabaco. Él controlaba todo lo que yo estaba haciendo, la manera como el pecado controlaba todo lo que yo hacía, lo que pensaba, lo que quería en la vida, la dirección que yo iba a tomar. Y cuando el Espíritu Santo vino e hizo todos esos cambios, yo fui libertado ese día del poder de la naturaleza pecaminosa y del poder No del estabas en pecado. la iglesia. Estaba en una iglesia, estaba en la parte de atrás de una iglesia, no estaba asistiendo a la iglesia con regularidad, pero estaba en la parte de atrás de una iglesia, no recuerdo qué fue lo que predicaron ni lo que se había dicho, no tuve que cumplir Y con habías ningunos estado pasos, bajo ningún convicción programa. antes de ese momento. Sí, claro, sí. Durante meses, tal vez años. O tal vez toda una vida. Pero sí, Dios había tratado conmigo desde que yo era niño. Y ese fue el día en el que finalmente me rendí a Él. Pero el punto que quiero hacer
es que cuando yo puse mi fe en Cristo, me humillé y vine al Calvario, fui libertado del poder del pecado. El creyente, al dirigirse a Dios, nunca cambia. Siempre debe ser de la misma manera. El día de hoy el creyente puede estar tratando con el pecado, ha experimentado la experiencia del nacer de nuevo y por alguna razón, sea por confusión, por mala enseñanza o por lo que sea, por cualquier cosa que hubiera sido, se le ha enseñado a confiar en otras cosas y esencialmente confiar en sí mismos para vencer el problema que tienen en su vida el día de hoy. La Biblia no enseña que hagan eso. La Biblia enseña que vuelvan a ese mismo lugar en Así donde es. se encontraron con Dios, humillados y reconociendo que no pueden vencer el pecado por sí solos. Y simplemente creer, una vez que hagan eso, el Espíritu de Dios tiene la libertad y la latitud para obrar en sus corazones. Lo único que tienen que hacer es regresar a aquel momento cuando lo conocieron, y es exactamente como deben gobernar sus vidas el día de hoy. Pablo se refiere a esto como andar conforme al Espíritu. Y nosotros andamos conforme al Espíritu en Gálatas capítulo 5, pero si revisamos todo el libro de Gálatas, él nos define cómo hacerlo. Cómo obra el Espíritu Santo en el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Obra por el oír o por las obras de la ley o por oír con fe. El Espíritu Santo obra por oír y fe. ¿Y cuál es el objeto de la fe? Y él responde eso en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más. No se trata de mí. Alguien más está obrando en mí y eso es lo que él quiere hacer. Dirigirnos a que es el Espíritu de Dios, Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí está quien Él es, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y ahí está lo que Él hizo. Entonces, el día de hoy, andar conforme al Espíritu, vivir por fe, es poner mi fe en Jesucristo, lo que Él hizo en el Calvario. Eso mismo que yo hice cuando yo recién lo conocí, y yo he experimentado los mismos resultados, y ese es el poder de Dios libertándome del dominio del pecado toda y cada vez. Funciona sin excepción. Permíteme decir lo que acabas de decir. No puede ser sin la cruz siendo predominante en la vida de la persona. Es la única respuesta. Sí, eso es con la cruz siendo predominante. Sí, Esa es la correcto, única respuesta. sí. Poner mi fe en Cristo, lo que Él hizo en el Calvario. Así fue como yo fui salvo y es la única manera de lidiar con el pecado en mi vida el día de hoy. Siempre es la misma respuesta. Así Amén. es, así es. Mire, usted me acaba de hacer reír porque este verano prediqué en Arkansas y prediqué un servicio un sábado por la noche y yo les di a ellos los mejores tratados teológicos que les hubiera podido dar y un señor se me acercó al final y me dijo, yo no sé qué era de lo que estaba hablando, yo solo sé que necesito a Cristo, así que necesito que ore conmigo, porque él estaba bajo la convicción todo ese tiempo. Yo le dije, bueno, pues oremos. Y es gracioso porque fue el mismo tipo de situación. Él estaba listo, predicamos la cruz, predicamos a Cristo y él crucificado, y a veces nosotros ponemos nuestras propias palabras ahí y el Espíritu Santo está obrando y penetra el corazón de la gente. Él vino y me dijo, mire, yo no sé de qué estaba hablando usted, pero yo necesito ser salvo. Alabado Así que yo Dios. dije, muy bien, bueno, Alabado oremos. Dios. La salvación es simple. Es Sí, simple. así es. Y a veces la Sí. hacemos más difícil y cuando tiene que ver con victoria sobre el pecado, también lo hacemos demasiado difícil y lo hacemos más difícil de lo que tiene que ser Demasiado y eso no complicado. es complicado. Pero cuando aprendemos de la cruz, y esa fue nuestra experiencia, hermano Swagger. Esa es nuestra Sí, experiencia. Romanos 6, cuando vimos lo que Cristo logró en relación al dominio del pecado y el rompimiento del poder del pecado, se convirtió en algo obvio porque nuestra fe debía permanecer allí, y eso es algo que el creyente aún necesita aprender. Pero tenemos que entender que el pecado sigue siendo el problema después que Sí, somos señor, salvos. y por siempre será el problema. no Correcto. nos beneficia de La ninguna naturaleza manera. pecaminosa afecta la carne, afecta todo lo que yo soy, espiritualmente, emocionalmente, espiritualmente, a menos que sea reprimida en la salvación, pero solo puede permanecer en ese ámbito si mi fe permanece constante en Cristo y lo que Él ha hecho. La iglesia lucha con esta pregunta desde el principio, y es cómo tener victoria sobre el pecado. Y tristemente propone todo tipo de esfuerzo
excepto lo real, que es Cristo y este A crucificado. veces cambiamos la definición de lo que es el pecado y entramos en negación. Una gran parte de la iglesia ha cambiado la definición del pecado. Miremos lo que ha sucedido con todo el tema del transgenerismo. La Iglesia Unida Metodista ha tomado la posición que no es pecado, que está bien, y han sufrido una gran división. ¿Y qué están haciendo? Están cambiando la definición y están diciendo que no es problema. Si no creen en el pecado, no necesitas la cruz. Bueno, vamos a eliminar la cruz. ¿Estás en lo cierto? Sí. Y si no entienden su necesidad de una constante ayuda, no van a buscar nada fuera de sí mismo tampoco. Y eso es el gran problema de la iglesia. Entonces, tenemos que reconocer que nuestra batalla es y por siempre será con el pecado. No que tengamos que derrotarlo, pero tenemos que entrar a lo que Dios nos ha provisto en Cristo a través de la cruz, por fe, y luego el Espíritu Santo nos ayuda. La Biblia dice en Romanos 8 que Él nos ayuda en nuestra debilidad, en donde estamos, que es lo que tenemos que hacer. Y Él nos renueva día tras día, pero solo cuando nuestra fe descansa en Cristo, descansa en lo que Él hizo. Así es. Bien, versículo 11, hermano. Y si el Espíritu Santo de aquel de Dios, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y Él definitivamente lo hace, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. nos da poder en nuestro cuerpo mortal para que podamos vivir una vida victoriosa. Por su Espíritu que mora en vosotros. Tenemos el mismo poder en nosotros a través del Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos y está disponible para nosotros solamente en la premisa de la cruz y nuestra fe en ese sacrificio. Y esto es extremadamente importante. Él dice, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese es el Espíritu Santo, vivificará nuestros cuerpos mortales. Nosotros ya hemos explicado cómo tenemos al Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Si Él es Dios, Él puede hacer cualquier cosa. Ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y alguien dice, bueno, pero Schwager, usted exagera demasiado la cruz. Si quisiera, no podría, no se puede. Es imposible exagerar la cruz. ¿Cómo va a hacer tal cosa? ¿Por qué va a querer hacer tal cosa? Como algunos mencionan, que exageramos la cruz, porque es la solución, es la respuesta. No hay otra respuesta. No es una de varias respuestas. Bueno, podemos hacer 50 pechadas y lamentablemente eso no va a funcionar. Podemos habitualmente hacer ciertas cosas que rompen la situación del pecado y lo podemos hacer parte de la justicia, pero no va a funcionar. Usted se encontrará fallando otra vez. Eso no va a funcionar. Hermano Schwager, el próximo programa, porque no tendremos tiempo de presentarlo en este momento, pero quisiera presentar la idea de lo que significa vivificar el cuerpo mortal. La mayoría de gente salta del tema de la santificación, que es el tema de Pablo aquí en Romanos 8, y quieren tratar primordialmente con la resurrección del cuerpo glorificado, y no significa eso en lo absoluto. Debemos mantenerlo dentro del contexto en los niveles de lo que ha estado enseñando, lo cual significa que la vivificación del cuerpo mortal es la ayuda del Espíritu Santo para vivir victoriosamente, pero me gustaría tratar con eso un poco en el próximo programa, si es posible. Bueno, con gusto lo vamos a hacer y creo que lo que estamos intentando enseñar, ya se nos termina el tiempo, lo que intentamos enseñar es extremadamente importante. Sí. Y yo quiero que el pueblo lo entienda. Así que sí, definitivamente lo vamos a hacer. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.